Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud conversando sobre la psoriasis. Doctora, dejamos en el segmento anterior un cuestionamiento en torno al contagio de esta enfermedad. Muchas personas piensan que por tener contacto directo en la piel con personas que tienen psoriasis, pues corren el riesgo de también contraer esta enfermedad. Este aspecto es sumamente importante ya que la psoriasis no es contagiosa. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente se siente rechazado por las personas que lo rodean, que tienen temor a ese contagio que no existe. Entonces, sumamente importante que se le diga a la gente, al que lo rodea, incluso en su espacio de trabajo, que no es contagioso, porque el paciente se estigmatiza y entonces está retraído, incluso sé de casos que han hasta perdido su empleo cuando están en crisis de psoriasis. Entonces es de verdad algo para señalar que no es contagioso, que puede trabajar. Y aquí también hay algo que tomar en cuenta. El pico de máximo de psoriasis es en la edad productiva del paciente, entre los 20 a 40 años, cuando puede ser más útil. Y es en estos momentos donde aparece. Así que esto lleva a la conclusión de que debe ser tratado, debe ser atendido para que mejore su calidad de vida, para que pueda trabajar y enfocarnos en la educación, tanto del paciente como del alrededor de él. Sobre todo generar conciencia porque evidentemente pues el rechazo viene por el desconocimiento también que hay de que no existen posibilidades algunas de contagio por Ujú. tener contacto directo con la persona. Otro de los aspectos también importantes es quizás la sensibilidad que siente el paciente por el aspecto físico, porque son marcas evidentes en la piel. Así es, incluso existe un estudio en el cual se le preguntó a los pacientes con psoriasis e incluso con artritis psoriática, es decir, con problemas articulares, qué era lo que más le molestaba de su enfermedad. Y la gran mayoría de los pacientes respondió que era el aspecto de las lesiones visibles. Entonces, imagínate cómo eso interfiere en la calidad de vida de los pacientes. Y es por eso que este mes se toma como mes de la psoriasis, que el día 29 de octubre es conocido como el Día de la Psoriasis, porque un grupo de pacientes junto con los médicos se reunió para dar a conocer al mundo esta enfermedad y educar e impartir ese conocimiento a las demás personas para evitar la estigmatización y para darle más oportunidades a este paciente. Y si tú como persona que padeces la enfermedad no Ujú. tienes el conocimiento suficiente de todos estos aspectos que usted está Sí. diciendo, pues evidentemente es muy poco probable que lo pueda multiplicar para que las demás personas también lo tomen en cuenta. Además que creo que la familia también juega un papel súper elemental e importante porque pues contribuyen a ese proceso de aceptación de ese familiar o de ese amigo o de esa persona con esa condición. Una enfermedad que no tiene cura. Ajá. La enfermedad, por ser crónica, sabemos que no podemos proporcionarle una cura. Sin embargo, en la actualidad, nuestros objetivos de tratamiento es que el paciente permanezca la mayor parte del tiempo sin lesiones. En segundo lugar, evitar las complicaciones y en tercer lugar, evitar las enfermedades asociadas. Eso lo podemos lograr. ¿Y cómo lo logramos? Primero, cuando el paciente vea que presenta lesiones en la piel, debe acudir a un médico dermatólogo. El médico dermatólogo es el especialista en piel y es el indicado para diagnosticar e indicar el tratamiento según el tipo de psoriasis, la gravedad de la misma y la edad del paciente. Una vez que tenemos todos estos datos, podemos indicarle una terapia que cumpla con estos requisitos y logremos el mayor tiempo posible con el paciente sin lesiones. Y así mejoramos su calidad de vida. Y con respecto a estos tratamientos que usted está mencionando, por lo general, ¿cuál es la característica de ellos? ¿Son tratamientos aplicados directamente en la lesión? Ujú. ¿Cómo es ese proceso para que en el tiempo vaya teniendo una respuesta favorable el paciente al tratamiento? Bien, para eso calificamos al paciente en psoriasis leve y moderada severa.
Psoriasis leve son pocas lesiones y puede ser tratado con crema o con fototerapia, es decir, con luz ultravioleta del tipo B principalmente. En casos más graves, como es una enfermedad inflamatoria, debemos tratarlas con medicamentos que actúen a nivel de todo el cuerpo. Entonces, aquí la terapia debe ser o vía oral o inyectada, bien sea subcutáneo, intramuscular y en casos más graves intravenoso, para lograr estos objetivos. Ahora, ¿ese tratamiento aplica o esos tratamientos aplican para todo tipo de paciente? Me refiero con esto a, ¿existen posibilidades de que se presente psoriasis en niños, por ejemplo, o en personas que excedan los 40 años de edad, tomando en consideración que ha dicho usted que entre los 20 y 40 años es cuando mayormente se manifiestan estas lesiones? Exacto, esos son los picos de aparición, pero podemos ver psoriasis en niños. Y en niños es bien particular porque suele aparecer en las áreas de flexión, sobre todo en área del pañal, y puede ser confundido por la mamá, incluso por el pediatra, como una dermatitis del área del pañal, que no responde a tratamiento. En ese caso hay que evaluar al niño. Igualmente en las personas mayores podemos observarlo. No escapa entonces de edad la aparición de esta enfermedad. Recordamos acá conversando sobre la psoriasis a propósito de este mes que se genera también esa concientización de acercamiento también a esos pacientes con psoriasis y por supuesto aceptación como iguales dentro de la sociedad. Nosotros vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando sobre este tema.